De verdad que nuestro Dios es un Dios real, hermano. Todo lo que desde introducción del culto hasta la adoración está cónsono con el mensaje que Dios nos quiere traer hoy. Incluso hasta los versículos bíblicos. Alaba al Rey si Dios sabe lo que hace. Fíjese que se titula Lo que Dios te da, el mundo no te lo puede quitar. Y en el mundo vivimos, y en el mundo tenéis aflicciones, mas confiad, dice la palabra, yo he vencido el mundo, ¿verdad? Así que tenemos que entender que nuestra vida es una programación cuyos detalles los tiene en las manos Dios y escribe el lienzo de nuestra historia. O sea que Él plasma la pintura en el lienzo que se llama nuestra vida, con los eventos que han de acontecer, y usted va a decir, ¿y cómo Él lo sabe? Porque cuando tú fuiste llamado por tu nombre, ya Él tenía la programación perfecta para tu vida. Entonces vamos a reconocer que nuestra vida, nos guste o no, van a haber circunstancias que no nos gustan, nos desagradan, van a haber otras que sí nos gustan, pero todas y cada una de ellas, Dios tiene el control supremo de ello. Y tenemos que entender que Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de una visión fiel y exacta, y nosotros a veces no comprendemos las cosas. Ricardo le hablaba a Romanos 8:28. Romanos 8:28 nos dice, todas las cosas han de ser para bien aquellos que responden al propósito para los cuales han sido llamados. Porque a los que llamó, a esto los santificó, y a los que santificó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también los glorificó. Perdone que no dé tiempo que lo pusieran. Romanos 8:28. 8:28, hablé del 28, 29 y 30. Vamos a leerlo ahí para que rápidamente usted lo pueda visualizar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el 29 sigue diciendo, por lo que antes conoció, que somos a nosotros, a usted y a mí, nos conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y sigue diciendo el 30, y a los que predestinó, que somos nosotros, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también que justificó, y a los que justificó también a estos se glorificó. O sea que ahí está la obra completa de Dios en nuestra vida, hasta Él glorificarse y nosotros ser elevados a las mansiones celestiales. Y nosotros como iglesia neotestamentaria que somos, sabemos que esta es la iglesia que va a ser levantada viva al cielo. Porque lo dice la palabra. De hecho, el martes empiezo con el estudio del arrebatamiento. Y vengan con su Biblia, lápiz, papel, libretas para discutir esto ampliamente, porque usted tiene que cimentarse en la verdad que está viviendo. Si no, ¿para qué estamos viviendo aquí en este mundo? Es importante que entendamos esto. Bueno, eso es una parte de la introducción que le quería dar, para que supiéramos que cuando nosotros cumplimos este propósito, amén, entonces somos verdaderamente los hijos de Dios, como dice Romanos 8:14, porque somos guiados por el Espíritu. Romanos 8:14 te lo dice claramente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Gracias. O sea que nosotros necesitamos entender que la guianza del Espíritu Santo en nosotros es necesaria. Porque tú y yo no podemos hacer la obra de Dios, sino es Él en nosotros para que nosotros hagamos lo que Él quiere. Y conforme a su voluntad caminemos. Por lo tanto, nosotros no podemos ni mejorar las cosas que Dios quiere hacer, ni superarlas, porque en nosotros no está el poder hacerlo como es. Pero necesitamos la guianza de Él para poderlo entender y poderlo realizar. Porque esto es muy importante. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículo 6 al 7 dice, pero gran ganancia es la piedad. Vamos a leerlo textualmente. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y esto es importante que usted entienda que
el gran significado de contentamiento, que sobre esa base vamos a estar hablando. Y el 7 nos sigue diciendo, porque nada hemos traído a este mundo, o sea que no te apegues a las cosas de este mundo, porque sin duda nada podremos sacar de él. O sea que tenemos que entender a través de lo que está hablando el libro de Primeras de Timoteo, que nosotros no podemos estar apegados a las cosas de este mundo, ni imitar las cosas de este mundo, ni querer congraciarnos con las cosas de este mundo. El original dice suchematizos, que significa que no seamos hacedores de lo externo que hay en el mundo, sino hacedores del santo evangelio que está escrito para que heredemos la gloria del Señor. Que significa que nosotros tenemos que buscar lo de arriba y jamás nunca lo de abajo. Así que sabemos que todos pasamos y pasaremos por momentos de pérdida, hermano. Eso no lo quita nadie. Tendremos experiencias dolorosas, tendremos angustias mentales, depresiones, ansiedades, preocupaciones, frustraciones. Todas las emociones que usted me quiera decir, malas y buenas, las tenemos que pasar en este mundo. Y sabemos que cuando estas cosas pasan, esto nos ocupa la mente a tal magnitud que nos abrumamos y nos salimos del foco correcto que Dios quiere. Si usted le ha pasado eso, bienvenido a la guerra espiritual. Porque esta es la realidad en nuestra mente. Y nosotros tenemos que saber que esto es parte del proceso. Pero es importante que tú sepas también y entiendas que cuando te sientes quejumbroso, te sientes una emoción de llanto continuamente que te invade todo tu ser, tienes que saber que el Espíritu Santo está ahí juntamente contigo llorando. Porque una de las cualidades del Espíritu Santo es el consolador. Y Él está contigo ahí juntamente llorando. Pero también te está diciendo a través de su palabra que rías por las cosas que están pasando, sean malas o buenas, porque en todas y cada una, si responde conforme a lo que dice Romanos 8:28, todas han de ser para bien. Por lo tanto, tienes que sonreír en medio de la adversidad, y les voy a explicar esto que parece algo antagónico, pero no lo es, y usted lo va a ver ya mismo por qué no lo es. Usted le va a sonreír a toda la adversidad si usted está conforme a la palabra de Dios, porque como Dios tiene todo el control, tiene propósito de ganancia para tu vida. Y en medio de la adversidad va a haber un crecimiento espiritual para tener mayor autoridad y mayor poder contra toda enemistad contra Dios. Fíjate cómo es esto. Así que el sentimiento de gratitud y fe en Dios tiene el poder transformador, libertador y restaurador para convertir el lamento en baile. Y lo dice la palabra y escrito está. Así que cuando transformamos o revertimos estos tipos de ansiedad, de angustia, deterioro emocional, llámense pérdidas, ansiedades o depresiones mentales, nosotros tenemos que conocer que hay un mecanismo creado por Dios, porque este cuerpo lo hizo Dios. No lo hizo un conjunto de cosas atómicas y forjó, no, lo hizo Dios. Y del polvo lo hizo, le sopló su espíritu y existimos lo que Dios somos. No le cambie la otra cosa, no se meta con más disparates que están por ahí en internet, choretos los disparates. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros permitimos que esta acción dinámica y activa en la palabra, que es viva y cortante, eficaz más que una espada de filo, por lo tanto es viva la palabra de Dios, transforma y entra a nuestro entendimiento, mira lo que pasa. La adversidad, entonces no tiene lugar porque tú vas a cambiar el pensamiento a una actitud de gozo, de paz y de seguridad. ¿Y qué va a pasar con esto que dice la palabra? Cuando tú te apoderas de la palabra y la crees, tú vas a recibir que tu sistema neuroendocrino que te lleva hacia la producción de pensamientos negativos cambia. ¿Por qué? Porque mira lo que pasa, algo científico le tengo que hablar para que usted pueda entender el mecanismo, pero en arroz y habichuela, hermano, esto es para la gente entendida. Cuando tú empiezas a declarar en medio de la adversidad que estás viviendo, en medio de la pérdida que estás viviendo, en medio de todo lo que te viene en contra, que tú puedes decir, lo que me falta es que haga una fábrica de sombreros y salgan los muchachos sin cabeza. Eso es lo que falta. No falta más nada. Y no tienes para dónde mirar. Pues Dios permite eso para que mires para arriba. Ya no mires más las circunstancias. De tal manera
que mira lo que sucede con tu sistema neuroendocrino, o sea, cerebro y todo el sistema. Nosotros somos todo un sistema hormonal de hormonas intrínsecas y extrínsecas, o sea, que van al torrente sanguíneo, pero también somos una entidad energética. ¿Y qué pasa? Cuando ese pensamiento negativo viene a tu vida y tú decides creerle a la palabra de Dios, tú empiezas a sonreírle y a regocijarte en medio de la adversidad. Mira lo que ocurre, y estos son estudios científicos ya. Se ha probado que la serotonina, que es una hormona que da bienestar de gozo, de plenitud, de sensación de paz y de gozo, automáticamente que se había dejado de producir, se empieza a producir en el cerebro. Y va a correr toda la sangre y todo el sistema, endógeno y exógeno. Quiere decir que cambia la actitud cuando tú decides creer la palabra de Dios. Porque la decisión es tuya. La decisión no es del pastor, no es de los diáconos, no es de los intercesores, es de cada uno de nosotros. Y esa decisión hace que el eje neuroendocrino que comienza aquí y termina en la planta de los pies, incluyendo todo el sistema de nuestro cuerpo, cambie. Porque esa hormona se empieza a producir y unas cuantas hormonas más que no vienen al traste. Lo importante es que usted sepa que ese bienestar está ahí y que el cuerpo mismo lo produce porque el creador que lo diseñó lo puso de esa manera. Para que tú entendieras el poder vivo y eficaz y cortante más que una espada de dos filos que tiene la palabra de Dios. Hebreos 4:6, 4:12. Pero bueno, quiero que entienda esto, porque esto es el mecanismo por lo cual tú no puedes permitir que te den ansiedades, que te den angustia, que te den tristeza y te congojes siempre en lo mismo y más de lo mismo. ¿Y qué hago con aquello? Y vuelve. No. Cambia. Tú decides con tu pensamiento lo que tú quieres para tu vida. Si tú le crees a esa palabra de Dios, se puede caer la tierra en cantito. Y aunque tú estés en un pequeñito pedazo de piedra sostenido, ahí Dios se glorifica. Dáselo al Señor. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo en la palabra y te lo reafirma con los hechos sustanciales. Más ha permitido que la parte científica pueda escudriñar un poquito para entender la validación que la palabra tenía antes de que existiera la ciencia. O sea, porque Dios es primero, ¿eh? Dios es el padre de la ciencia. O sea, no te estoy diciendo que porque la ciencia es nada, es Dios. Este diseño que tenemos en nuestro cuerpo lo hizo Dios para que pudiera funcionar en esa posición. Y te lo está diciendo desde que empieza con Romanos 8:28. Porque a los que antes a Dios, aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo está diciendo. Esto es a los que conforme a su propósito, no es al propósito tuyo del hombre, no es a los propósitos de aquel, ni del otro, ni del internet, ni lo que tú leíste. Es lo que dice la palabra de Dios. Son llamados. Entonces, ¿pero por qué? Y te sigue diciendo, ponle el 29 para que ellos puedan ver. Y te sigue diciendo, mira esto, es importante. Mira esto. Versículo 29, porque quiero que usted lo lea, hermano. No quiero que usted, porque yo se lo estoy diciendo, lo crea. Léalo, en la palabra está. Por la que los que antes conoció, ahí está. También que los predestinó. O sea, yo determiné que te reconocí y cuando te reconocí a ti, hice algo para darte una bendición. O sea, te sellé con la bendición que yo quiero para ti porque te conocí por tu nombre y te llamé por tu nombre. Ninguno de nosotros nos llamamos. Él nos llamó. ¿Para qué? Para que fueron hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo Jesús. Para que sean primogénitos entre los muchos hermanos. O sea, que cuando tú entronizas a Jesús en el primer lugar, Él ocupa el primer lugar de tu vida realmente, entonces tu vida cambia. ¿Por qué tiene que ocupar el primer lugar? Para que veamos que en medio de la adversidad, Dios decidió enviar a su Hijo para vencer todo obstáculo en la cruz del Calvario. Semejantemente, cuando tú miras la adversidad, tú permites que el eje neuroendocrino que Él diseñó empiece a entrar en el bienestar. Por eso dice en su palabra, regocijaos y regocijaos. Y otra vez digo, regocijaos en medio de la adversidad. Porque entonces, fíjate lo que pasa. Cambia tu sistema endocrino hormonal y empiezas a entrar en un gozo inefable. Y la gente dice, pero ¿cómo tú puedes estar tan gozoso en medio de esta adversidad? ¿Cómo tú puedes estar gozoso en medio de perder a tu papá? Hello, estoy hablando de mí. Pero es eso. No es que tú eres Superman.
No es que tú eres más que nadie, no. Tú eres un simple hijo de Dios que le ha creído a la palabra de Dios y ella se glorifica por lo cual ha sido enviada. Porque no puede retornar tras vacía y prosperará por lo cual ha sido enviada. O sea, hasta eso se lo dijeron aquí. Esto es importante que nosotros entendamos este mecanismo. Así que lo más saludable, entendiendo esto para nosotros, es darle por todo gracias siempre a Dios. Así que esto permite que el plan de bendición de Dios para nuestra vida se instale en nuestra vida. Y le voy a explicar por qué digo que se instale. El plan ya está hecho. No lo agarramos por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Oseas 4:6. Entonces no lo agarramos y nos pasamos mirando para el lado. Mira, es para arriba que hay que mirar. Olvídate de lo que acontezca por el lado. Olvídate de lo que digan. Olvídate de lo que me hicieron. Es para arriba. Y entonces ahí nos alineamos a lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Y ese plan de bendición entonces se activa en el plan sincrónico perfecto de Dios. Porque cuando nuestra mente está sincrónica a lo que Dios quiere hacer, el plan perfecto de Dios cobra. ¿Cobra qué? ¿Qué cobra cuando entra aquí? Acoplamiento. Si tu mente no está conforme al Espíritu de Dios, entonces el plan perfecto no se puede desarrollar por causa de que tú no seguís la palabra de Dios. Y el pueblo tiene que entender que el enemigo le gusta dañar por las circunstancias y afectar el pueblo de Dios y dañar el evento, pero tú tienes el poder y la autoridad suprema cuando tú le crees a Dios y lo declaras en tu corazón creyéndolo. Lo declaras con tu boca creyéndolo en tu corazón, va a ser activado. Y ese plan cobra vigencia, cobra resultado conforme a la voluntad de Dios. Fíjate que te lo sigue diciendo. Mira el 30 entonces, el 30. El 30. Ponle el 30. Y a los que predestinó, o sea, a los que te señaló, a los que llamó, a los que le puso, lo llamó por su nombre porque el plan lo tenía diseñado para ellos. Son nosotros los predestinados. A esto también llamó. Y a los que llamó, que somos nosotros, también nos justificó. ¿Qué nos justificó? Nos justificó del pecado, nos justificó de todos los disparates y la inmundicia que vivíamos. ¿Para qué? Para que podamos tener derecho a recibir el plan perfecto de Dios. ¿Y cómo nos justificó? Por Jesús en la cruz del Calvario. Cuando le creemos y nos arrepentimos del pecado, Él nos justificó a todos. Y ya no hay más pecado que pueda ir contra ti. Y eso es algo que lo tenemos que tener presente porque al enemigo le encanta señalarte con el dedo, señalarte la culpa, señalarte lo que pasó, decir lo que este tipo no vale nada. A Jesús le decían, ¿pero quién es este? Dijo el carpintero, ¿qué pasó? ¿Cómo es que este tipo va a saber esto? ¿Cómo este tipo va a levantar los cadáveres? ¿Me entiendes? Entonces te sigue diciendo, también los justificó y a los que justificó, también los glorificó. Ahí es donde está el plan perfecto de Dios. ¿Lo justificó para qué? Para que te puedas glorificar. Y estos cuerpos se hubieran glorificado a 6,000 pies de altura en las nubes. Y esto es lo que viene para la iglesia. Pero si miras las circunstancias y miras que no puedo y me duele la espalda, como dice Ricardo, y no voy. Él viene enfermo y yo sé que tiene dolor. Pero Dios hará. Él le cree a Dios. Yo le creo a Dios. La iglesia le cree a Dios. Le cree a Dios. Y porque le crees verás la gloria de Dios. Y Él lo está diciendo. Pero tenemos que verlo. Mira el Salmo 63:1. El Salmo te da una receta, 63:1 te da una receta cómo tenemos que buscarlo a Él. Dice el salmista, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. En intercesión me encanta porque dice que a las 3 de la mañana, a esa misma hora, me despierta a mí el Señor también. Yo no le he dicho nada a ella, pero es así. ¿Por qué? Porque hay una dinámica activa a esa hora donde se gesta el plan perfecto y correcto de Dios para nuestra vida. Y Él quiere despertarte y puede ser más tarde o más temprano, no importa. Lo importante es que tú le dediques el tiempo para escuchar lo que Dios quiere hablar contigo. Lo que Dios va a hacer en tu vida. Lo que Dios va a hacer con tus hijos, con tu familia, con los que a ti te interesa. Pero también saber lo que a Él también le interesa.
¿Me entiende? Porque no es un plan egoísta, sino es un plan conforme a la voluntad de Dios. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Fíjate que esto es importante porque hace una comparación de la necesidad física y la necesidad almática. O sea que alma, cuerpo y espíritu tiene que adorarle y buscarlo en espíritu y en verdad a Él. Y dice, la tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Sabes que el ser humano cuando no hay agua se desespera y se desequilibra? Y usted va a decir, ¿por qué? Porque Dios tiene propósito de mostrar su gloria ante las necesidades de todos los aspectos que tú pases en la vida. En una dependencia a Él. Por eso es que Él lo hace así. Y si tú miras bien, Él es tan perfecto que este cuerpo dura 3 días. Oiga esto bien, sin agua. ¿Y por qué 3 días y no pueden ser 4 o 2? 3. Porque la constitución almática de nuestro ser son 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El DNA que constituye nuestras células tienen 3. Y 3 son los intercambios gaseosos de nosotros. O sea que Él está mostrando su gloria para que entendamos que todo está simétricamente puesto por Él para una bendición suprema que nosotros tenemos que buscar a la luz de la palabra de Dios. Y vivir sometidos a esa palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que entender que nunca, jamás estaremos tan ocupados para que no alabemos a Dios y busquemos su grandeza. Dios te llama para estar contigo y hablar contigo. Mire, una de las claves, se la voy a dar, matutina, que yo siempre hago, está plasmada en el Salmo 116. Yo no sé si te lo puse ahí. Del 7 al 10. 116 del 7 al 10. Mira cómo comienza esto. Porque yo mismo le ordeno, oiga esto bien, yo mismo le ordeno a mi alma que vuelva al reposo. Y usted va a decir, pero sí. ¿Sabes por qué? Porque la palabra tiene autoridad. Y sobre todo cuando viene de alguien que es justo delante de Dios, tiene buena autoridad para ejercer y prosperar por lo que ha sido enviada. Y yo mismo lo digo. Oh alma mía, a tu reposo. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. ¿Por qué yo le digo eso y le digo esto como una receta para usted? Porque usted tiene la autoridad de Cristo para hacerlo. Y es de Dios que su alma está en reposo y en quietud para que tú escuches la voz de Dios. No en la agitación de espíritu, no en los ruidos, no, en la quietud. Ahí es que se manifiesta el Espíritu Santo para que no haya equivocación de lo que tú estás recibiendo. No celulares, no internet, no iPads. ¿Me está entendiendo lo que Dios le quiere decir? No entretenimiento de ningún tipo. No preocupaciones de nada. No, reposo. Porque Jehová te ha hecho bien. Y Él te ha hecho bien es estar en reposo para obedecerle a Él en virtud de que todo lo que Él nos da es bueno, agradable y perfecto. Cuando entendemos esta ordenanza de parte de Dios, entonces vamos a escuchar la voz de Dios correctamente. Y esto es una herramienta, hermano, poderosísima. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en esta dimensión, tú empiezas a liberar la gratitud a Dios y el bienestar que viene sobre tu vida. Siempre. Y Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dando gracias a todos. Vamos a ponerlo ahí, Primera de Tesalonicenses 5:18. Dando gracias a todos, porque esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Para ustedes en Cristo Jesús. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando damos gracias a Dios en todo momento, esto activa el potencial espiritual en nuestra vida y nuestro cerebro va a sentir la felicidad y el bienestar del poder de su presencia en nosotros. ¿Y por qué digo nuestro cerebro? Porque las zonas sensoriales de nosotros son captadas en el cerebro y se manifiestan táctilmente en nuestro cuerpo. Y usted va a darse cuenta la unción que viene por causa de la verdad de Cristo que usted quiere imponerla en su vida y usted la hace parte de su vida.
Porque la palabra tiene un poder creador. La palabra puede lo mismo bendecir que maldecir. Todo depende de cómo usted la use. Y mi adagio siempre para ustedes es, si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Por eso mismo. Sino que desate poder de bendición para su vida en todo momento. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que cuando vas en agradecimiento al Señor, tú vas a entrar en el bienestar de una felicidad suprema que solo Dios te puede dar. No importa el problema que tú tengas, hermano. Lo que era un problema será una ganancia por el conocimiento de la verdad. Será una ganancia por el conocimiento de la verdad de Él en nosotros. ¿Me está entendiendo? Es de Él en nosotros. Así que donde está la paz y el gozo, fluye la vida por medio de nosotros en medio de cualquier dificultad. Porque no dependemos de nuestra felicidad, paz y gozo por las circunstancias, sino dependemos de Él en medio de las circunstancias. Así que aquí hay una clave importante. Cuando hayan problemas, hayan situaciones o quebrantamientos, cuando hayan pérdidas, no importa lo que suceda, toda circunstancia adversa, dale gracias. Y será dándole gracias donde va a venir el conocimiento y la paz necesaria para tú vencer toda adversidad. Y eso va a hacer que entres a un escalón espiritual superior de donde estaba. Porque Dios va a convertir esa oportunidad de nefasta para tu vida, lo que puedes llamar pérdida, que puede ser un esposo, puede ser un padre, una madre, lo que sea, en una bendición suprema. Y les voy a contar algo donde esto para mí fue grandioso, porque lo viví. Una cosa es leerlo, entenderlo, y otra cosa es cuando tú lo vives. Cobra más poder en tu vida. Cuando yo perdí a mi papá, yo perdí a mi mamá primeramente rápido sin poder hacer nada por ella. Y obviamente me fui a un cuestionamiento a Dios, yo se lo he contado a ustedes. Y tuve 2 semanas apartado de Dios, porque tenía coraje, porque tanta gente en mi vida que yo he ayudado y no pude ayudar a mi madre, y mi madre se fue a un paro respiratorio. Y yo no pude hacer nada. Claro, después que veo todo esto me doy cuenta que estaba equivocado en lo que hacía, pero en ese momento actué carnalmente, intelectualmente. Nos pasa a todos. Después de eso me di cuenta de mi equivocación, le pedí perdón a Dios y Dios me reinstaló en su poder, me perdonó y su misericordia me arropó. Ahora bien, ¿qué pasa entonces cuando mi padre cae en cama? Él tenía cirrosis hepática porque inclinaba duro el codo. Tenía Parkinson. Tenía dificultad urinaria, así que yo lo tenía entubado por todos lados. Y lo metí en un intensivo en la casa de él, con enfermera 24/7 y todo el tiempo. Y era una dificultad bien grande, así que lo tuve 92 días. Y un día voy bajando por la luz de Torrimal y le digo, Señor, yo creo que su corazón ya está listo para irse contigo. Y el Señor me dice, no, me lo tienes que entregar. O sea, Él se lo tiene que entregar a Dios. Él era, para que tú tengas una idea, de corte masónico y católico. Usted sabe, este revolú. Illuminati, pero usted sabe, la apariencia. No vamos a entrar en eso, pero usted sabe que eso está pasando muy comúnmente. Así que, en esas circunstancias que me tocó vivir con Él, yo le dije al Señor, Señor, pues te lo voy a entregar mañana. Y me dice, sí, lo voy a recibir. Y cuando voy allá le digo, ¿tú estás listo para irte con el Señor? Y él porque tenía un tubo. Ok, pues vamos a hacer la oración. Y cuando me acerco a él me dice, espérate, aguántate que yo veo un ángel negro ahí con una ponzoña que no me gusta nada y yo quiero con él que está más lejos allá, que es el ángel blanco. Y dice, ese es el ángel de la muerte, Satanás, y el otro es el ángel del Señor. Sí. Para que usted vea que ellos saben esto, no se equivoque. Así que yo le dije, pues mira, vamos a perdonar a quien haya que perdonar, vamos a bendecir a quien haya que bendecir, lo llevé a confesión de pacto, cancelé toda obra de maldad generacional y entonces oré para que lo recibiera. Y mira lo que pasó. Después que terminó todo esto, él se fue con el Señor, ahí mismo expiró, se fue tranquilo. Pero,
¿Qué yo aprendí de todo esto? Muchas cosas, pero entre ellas la más importante para hoy, que es importante que nos compete hablar, es que Dios me permitió llevar la confesión de pacto porque todo lo que pasó y todo lo que yo pasé con él cuidándolo, porque ya mi madre no estaba, así que te vas buscando enfermera, yo iba todos los días a levantar un tipo grande, mi papá era un hombre de 6 pies, todo musculatura, ya lo que quedaba eran huesitos, pero había que levantarlo para limpiarlo y cambiarle el pamper y después bañarlo y volverlo a echar y el polvito para evitar las úlceras. Entonces, tenía todos los días que hacer eso. No importa la hora que saliera del hospital, todos los días tenía que ir a hacer eso. Y eso era algo que nadie más lo podía hacer porque las enfermeras no tenían fuerza para hacerlo. Y pensé en poner un gato, pero entonces no se podía porque la muchacha no podía alar la cadena. Bueno, yo voy todos los días, 92 días en ese brete. Pero entonces, con el correr del tiempo yo aprendí que todo esto pasó, toda esta adversidad pasó para que él tuviera la oportunidad de ser salvo, porque era la promesa que él me había hecho a mí, de que se iba salvo. ¿Usted me entiende? Entonces, cuando tú analizas todas estas adversidades, porque créame, es fácil decirlo, pero vivirlo es otra historia, hermano. Porque no faltaba la llamada, que si el folio se tapó, que si ahora veo sangre aquí, que si tiene fiebre, que si el suero se tapó, que hay que cambiarlo. No, que se acabaron los sueros. ¿Sabe quién tiene que resolver todo eso? Yo. No crea que es fácil, pero no lo hace con amor porque uno ama a su papá. Aunque se haya comportado como se haya comportado, lo perdona y sigue para adelante porque hay que hacerlo. Pero, ¿qué yo aprendí de esto? Que esa adversidad que yo pasé, que verdaderamente fue bastante engorrosa, Dios se glorificó de tal manera que esa pérdida se transformó en un escalón espiritual más alto. ¿Qué pasó con esto? Pues mire, Dios me llevó a mí a estudiar demoniología, cómo operan los espíritus mundos en el ser humano y a entrar en el conocimiento profundo de cómo las etapas del ser humano se desarrollan y son acuarteladas por entidades demoníacas. Y eso me da una visión más clara de por qué hay que trabajar con la gente, sanándola, libertándola, pero poniéndola a accionarse. No quedarse con el conocimiento de boca para afuera, sino vivirlo. ¿Y cómo lo vamos a vivir? A través de las circunstancias que nos toca vivir. Porque ahí nosotros vemos verdaderamente cómo las entidades espirituales de verdad te quieren robar la propia bendición que Dios te dio. Pero ¿sabes qué? Hay que meterse con Dios. Porque no es de gratis, Él no te cobra un centavo, pero sí te pide que te entregues a Dios en espíritu y en verdad. Y esos son los tales hijos de Dios. No es que oren por mí, y yo, pues chévere, y vengo los domingos, y chévere, y que oren por mí, y vengo los domingos. No, Dios te quiere metido con Él 24/7. Alaba. Esos son los hijos de Dios. Los tales son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso es importante que la iglesia venga a orar. Hablaba yo con Melody el otro día. Me da pena que no entiendan esto. ¿Cómo es que debería de ser el culto más lleno de la iglesia, el culto de oración? Y no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque no han entendido cómo Dios trabaja con las vidas. El día que conozcan cómo Dios trabaja con las vidas, ese día se meten a orar en espíritu y en verdad. Eddie. Por eso estamos hablando de este mensaje, para que usted redarguya su ser conforme al Espíritu de Dios y tome hegemonía suprema del poder de las tinieblas que hace que usted se acuartele en su casa y no venga a orar. Es hora de que la iglesia despierte. Es hora de que la iglesia diga, aquí estoy, vamos para adelante, vamos a sacar al diablo de mi vida, de mis hijos, de mi familia, de todo. Y se empodere de autoridad, se llene de poder y autoridad, sabiendo la verdad de Cristo en su vida. Esto es bien importante, hermano, muy importante. Cuando usted conoce esta verdad, jamás, nunca va a permitir que los pensamientos negativos dominen su decisión. No va a vivir más en derrota, sino que en medio del dolor te vas a mantener feliz
y va a vivir en la gratitud del aprendizaje por la pérdida que conlleva las circunstancias que sean. Y ya le expliqué que la pérdida de mi padre me hizo a mí inquirir más en el Espíritu y estudiar conforme al Espíritu toda la adversidad de las partes demoníacas que operan sobre este siglo, que han sido desatadas sobre la tierra y la iglesia no le predica ni los prepara para eso. Y ese es el problema. Y usted lo ve, porque la gente no sale de lo mismo y está como el caculo que le da la bombilla una y otra vez y no resuelve. Pero porque ya Dios hizo todo lo que iba a hacer, pero tú no estás haciendo lo que Dios dijo que tenías que hacer. Y permite que las circunstancias te debiliten y no puedas hacer lo que Dios te dice que haga. Y hay excusas, esto, aquello, lo otro. Y yo te digo, cualquiera que sean las excusas, será más grande que el Dios que tú le sirves. Queremos bendición y ¿cómo la vamos a obtener? La iglesia tiene que empoderarse y meterse en espíritu y en verdad con Dios. No mirando las circunstancias, no mirando lo que ha perdido, sino mirando la soberana vocación de aquel que lo llamó, que lo sacó de las tinieblas a la luz admirable del poder de su presencia. Ese es el que tenemos que buscar. Y cuando hacemos eso, créame, el diablo tiene que huir. Y las cosas empiezan a mejorar, porque eso está garantizado por el que lo llamó, que tiene un plan perfecto, lo dice Romanos 8, 28, 29 y 30. Y el plan final es glorificarse, o sea que nuestros cuerpos van a subir glorificados al cielo. Y la iglesia tiene que entender que esto no es por sí y amén y se acabó. No, tienes que entender que tienes que entrar en ese plan. Si yo quiero llegar a San Juan, yo tengo que coger la carretera que me conlleva a San Juan, pero no puedo decir yo quiero en San Juan y me quedo aquí. Yo quiero la bendición, pero me quedo aquí. No, tienes que moverte hacia ella. Tienes que ser proactivo en el plan y visión que Dios te dio para tu vida. Si la iglesia no se activa, hermano, el diablo nos come los dulces. No voy a decir la frase como es, pero es así. La iglesia tiene la autoridad y el poder supremo de romper las tinieblas en añicos. Pero si no nos llenamos de esta verdad, no lo vamos a lograr, hermano. No lo vamos a lograr. Así que tenemos que mirar las cosas de arriba del cielo, las cosas eternas, las cosas permanentes. Y poner esas cosas por encima de todo como plan supremo y más importante. Porque sería, como dice Pablo, nuestro culto racional. Y es lo más saludable para todos y cada uno de nosotros. Así que cada adversidad de cada circunstancia que nos toca vivir, miremos la bendición que está detrás de cada detalle. Llámese depresión, ansiedades, angustias, muerte, pérdida, lo que usted quiera. Mire a Dios. Porque acuérdese que Dios tiene un plan para usted supremo. Y si usted lo reconoce, entonces esa adversidad es nada. Le va a hacer así, como yo le digo al diablo. Así como se deshace el humo delante del viento, así vas a sacar tus sucias y asquerosas patas de esta situación. Yo le hablo así. En el nombre de Jesús. Porque no es en mi fuerza ni mi autoridad en su poder. Es en su fuerza, su autoridad y su poder. No se olvide de eso. Así que cada circunstancia va a hacer que el fundamento de la verdad en su vida esté más sólido en la fe. Y usted va a convertirse en un gigante de la fe como lo fue Abraham. Mira, cógese el ejemplo de Abraham. Abraham, Dios le dijo que alrededor de los 100 años iba a tener un hijo. ¡Wow! Pero ya no hay erección, no hay espermatozoide. Sara no va a tener óvulos. ¿Cómo es eso? Porque a Dios le plació hacerlo como Él quiere hacerlo. Claro, hay hubo unos errores que Sara quiso ayudar a Dios, otro disparate y buscó la sierva Agar, pero ese no es el punto. El punto aquí importante es que Dios, después que le dio al hijo, que era lo único que él tenía apreciado de verdad, le dijo, ¿sabes qué? Dámelo. Vamos al monte Moriah. Y se lo llevó allí para un sacrificio. Y estando allí para ir al sacrificio, él le pregunta, ¿y cuál es el holocausto? ¿Y sabe qué le contestó? Dios proveerá. El holocausto era él. Tenía unos 14, 17 años aproximadamente. El holocausto era él, su hijo. Cuando levantó el puñal y lo amarró,
y le puso la leña abajo de su cuerpo y lo amarró y le va a dar el puñal, vino un ángel y le dijo que ese es el ángel de Dios. Ya sé que verdaderamente tienes fe. Me amas. Porque el que tiene fe ama a Dios. Y se lo dijeron cantando ahorita muchas veces. Fíjese que el entendimiento de esta realidad que se cuenta muy fácil, las circunstancias que le tocó vivir a Abraham no fueron fáciles. Tuvo 3 días para llegar allá, el monte de Moria, que después vimos que es el monte donde Salomón le hizo casa a Jehová. Pero tuvo 3 días para llegar allí. Y encima de eso le dijo al siervo, quédate aquí que yo subiré. Pero también le dijo, y volveré. O sea, que él tenía fe en que Dios le había pedido el sacrificio, pero también tenía fe en que Dios cumplía su palabra. Porque él había dicho que era padre de multitud de naciones. Entonces, si moría Isaac, ¿se cumpliría la palabra? No. Pero como él sabía que esa era la palabra, aunque le ordenara que matara a su hijo, se lo entregara como un holocausto, sabía que Dios lo resolvería. Así es que tú tienes que mirar cada circunstancia de tu vida. Así es que tú tienes que mirar cada detalle de tu vida. Pero hacer lo que Él te dice que tienes que hacer. No lo que a ti te parece, no lo que a ti te gustaría, lo que a mí me dijeron, lo que haría fulano, sutano. Mira, eso no importa. Es lo que Dios dice lo que importa. Por eso hay que mirar siempre hacia arriba. Y dejarse de las tonterías de mirar los laterales y aquello opina. Eso es basura. Mira lo que Dios te dice que tienes que mirar. Haz lo que Dios te dice que tienes que hacer. Y sin duda, el plan perfecto que te reconoció a ti y a mí se cumplirá en nuestra vida. Sin duda, sin duda. Romanos 12, 1 y 2. Gabriela, es importante. Pablo nos da la posición correcta aquí de lo que tenemos que hacer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en vivo sacrificio, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y por qué es culto racional? Porque si tú sabes que algo Él tiene para ti bueno y tú normalmente debes de quererlo, ¿cómo es que no te vas a presentar en una ofrenda hacia Él? Lo hizo Abraham cuando entregó a su hijo y lo iba a ejecutar porque era una ofrenda de holocausto. Todavía no había venido Cristo, esa es tipología de Cristo. Lo vamos a dar en los estudios bíblicos. Pero cuando usted entiende esto, dice, wow, porque él sabía que el plan perfecto de Dios ya se lo había dicho, se iba a cumplir. Entonces, ¿cuál es el culto racional? Obedecer a Dios porque Dios siempre tiene la razón y Dios es perfecto. Eso es fe. Ay, si no hacemos lo que Él dice, entonces vienen las consecuencias nefastas. Fíjate que es interesante, mira el versículo 2, cómo te lo está diciendo aquí. No os conforméis, o sea, no te formes a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, la mente de Cristo en tu vida es la que te transforma a la imagen y semejanza para tu propia bendición. Eso es lo que está diciendo eso ahí en Arroyo Habichuela. Entonces dice, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios para tu vida, que es agradable y perfecta. Yo le añado buena también. Porque cuando tú entiendes esto, dices, pero espérate. Es que si yo no voy a hacer lo que Dios me dice, entonces ¿para qué estoy viviendo aquí en la tierra? ¿Para qué? ¿Para qué? Si nada tienes, nada te lleva. ¿Tú me entiendes? Nuestra vida cobra sentido cuando miramos hacia arriba y sabemos quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. ¿Y para qué hemos vivido aquí? Para entrar en las mansiones celestiales. Una vida eterna. Aquí vivimos unas cuantas décadas de años, pero ya. Esta es la prueba para merecernos la eternidad. Por lo tanto, nuestra visión tiene que estar puesta en las cosas de arriba, nunca jamás en las de abajo. Ni en la gente ni en las cosas, ni en las circunstancias ni en las dificultades. Al contrario, que estas dificultades son para que yo me trepe un escalafón más alto. No para criticar a nadie, no para hablar de nadie, no para mirar a nadie mal, no para ausentarme porque no quiero ir allí. Y no se está dando cuenta que te está perjudicando eres tú.
No sé cómo mejor explicarlo, hermano. De verdad. Pero tenemos que entender esto. Primera de Pedro 1:14. Mira cómo te dice Primera de Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted vive en el poder y la autoridad de aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz. No puede haber en la iglesia ignorancia. Si la hay es porque le da la gana. Porque la verdad de la palabra está aquí. Y aquí se predica esa palabra. Por lo tanto, la ignorancia no cabe en ningún creyente, por lo menos de la iglesia, la voz del Espíritu Santo. No cabe esa palabra. Yo la renuncio en el nombre de Jesús. Yo declaro que usted es viviente de autoridad y de poder, con una distinción suprema y un discernimiento de espíritu que lo lleva a la verdad. Y se levanta y se empodera en autoridad para hacer la obra que Dios nos llamó. Así que hemos visto cómo la obediencia purifica al pueblo de Dios. Recuerde, usted ha sido escogido por Dios para grandes cosas. Usted es cabeza y jamás nunca cola. Y para ser cabeza y jamás nunca cola, tiene que tener la mente de Cristo. La única manera de usted mantenerse por encima de todos los estándares de este mundo es tener la mente de Cristo. Si no tenemos la mente de Cristo, hermano, vamos a caer en nuestras debilidades y vamos a creer que tenemos razón. ¿Sabes qué? El único que tiene la razón es Dios. Y el único que lo sabe todo es Dios. Omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Él no se tiene que preguntar a nadie cómo Él lo quiere hacer. Porque Él es omnipotente, omnisapiente. Él todo lo ve, Él todo lo sabe y todo lo puede. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para mermar nuestra fe? ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar? No puedo hacer esto porque me duele aquí, no puedo hacer aquello porque me llegó aquello. No, tú estás equivocado. Si tú mantienes a Dios en primer lugar, todo, escúchalo bien, todo se somete a ti porque es la voluntad de Dios. No porque tu voluntad es porque es la voluntad de Dios, porque tú le obedeciste a Él. Amén. Levantémonos y vamos a presentarnos. Amado y eterno Redentor. El Señor me dice que hagamos renovación de pacto. Vamos a hacerlo. Amado y eterno Redentor, en este momento nos presentamos delante de ti y te ruego, Señor, por tus misericordias, que tú escuches que tus hijos van a hacer una oración de reafirmar su pacto contigo para una activación del plan perfecto que tú tienes para su vida. Repita conmigo. Señor Jesús, en este momento yo te pido perdón porque ciertamente me he dado cuenta que he sido ingrato contigo. No me he dado cuenta de los verdaderos valores y de cuánto tú me amas. Hoy reconozco mi imperfección, mis pecados, y me arrepiento de ello, para que tú, Señor, tomes lugar en mi vida, a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos, y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me han ofendido. Mantén inscrito mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo voy a orar. Padre, yo corto toda herencia espiritual que en el pasado venía a tocar tus hijos. Corta esa herencia espiritual con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que se había colado en ellos, lo ato, lo reprendo en el nombre de Jesús y lo echo fuera. Y toda enfermedad que había sido marcada por los vestigios de las circunstancias, por todas las cosas que habían acontecido, lo atamos, lo reprendemos y le echamos fuera de su vida ahora. En el nombre de Jesús te vas, al mismo abismo y sin retorno ahora. Te vas,
al mismo abismo y sin retorno ahora te vas. En el nombre de Jesús. Y desato, Señor, una nueva unción poderosa sobre tus hijos. La unción que pudre al yugo, que rompe las cadenas, que liberta al cautivo, que da vista a los ciegos, que sana al enfermo y que se reconcilia con Cristo, venga sobre ellos ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se ha hecho. Para gloria de tu nombre. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.